Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Android for All. Hoy traemos una video review, yo creo muy esperada, que está sonando mucho últimamente este terminal, y no es otro que el BQ Aquaris 5 pulgadas de terminal hispano-chino, que yo creo que va a dejar buenas sensaciones a la gente. Qué gran término, hispano-chino. Hispano-chino, está molado, ¿eh? Bueno, como siempre, como en cualquier video review que se precie Android for All, vamos a empezar por el aspecto físico. Un día tenemos que cambiar el orden, para innovar un poquito. Sí, puede ser, pero hoy no es la ocasión. Hoy no es la ocasión. Vamos a hablar un poquito, como siempre, el diseño, cuál es el aspecto del Aquaris 5, y en este caso, si te parece, vamos a hablar un poquito de dimensiones, peso, materiales y demás. Muy bien. El Aquaris 5 es un terminal que mide 14 centímetros de alto, 7 centímetros de ancho, y nos encontramos una de las pequeñas pegas que tiene este dispositivo, y es que su grosor es de 9,9 milímetros. Sí, yo creo que es un pequeño lastre. La verdad es que hace un tiempo que no tenemos una experiencia así un poquito deficiente, por decirlo de algún modo, con el tema del grosor de un terminal. Veníamos además de tiempos de terminales realmente delgados, y cuando cogemos el Aquaris 5 la verdad es que nos damos fácilmente cuenta de su grosor y de su peso. El peso, precisamente lo comenta Llama, son 170 gramos de peso. Lógicamente es un terminal que ya veréis que es de aspecto marcado low cost, y lógicamente los materiales, peso, grosor es uno de los puntos donde quizá más se recorta. Exacto. Si quieres ahora, Carlos, hacemos un pequeño repaso para lo que sería del terminal. Este terminal fabricado en plástico, que la verdad es que es uno de los temas más importantes a destacar en el aspecto físico. Si empezamos por la parte frontal, aparte de su pantalla, nos encontramos con una cámara delantera y los clásicos sensores. En la parte inferior, aparte del micrófono, encontramos tres botones, los tres típicos botones de Android, como son Home, Atrás y Menú. Si nos desplazamos al lateral izquierdo, nos encontramos el clásico botón de subir y bajar volumen. Lateral derecho, totalmente liso. Parte superior, jack de 3,5, micro USB y botón de bloqueo y desbloqueo. La verdad es que a mí me gusta un poquito más cuando lo implementan en el lateral derecho. En la parte inferior, la verdad es que nos encontramos también el canto totalmente liso, y un poquito lo más destacable está en la parte posterior, que aparte evidentemente del altavoz y la cámara con flash LED, nos encontramos al retirar su tapa con la batería y con la gran novedad, o con una de las cosas realmente diferenciales, como es la posibilidad de Dual SIM, de incluir dos tarjetas SIM. No estamos nada acostumbrados a encontrarnos procesadores quad-core acompañados de un precio competitivo. La verdad que casi siempre pensamos y están destinados a terminales de gama alta, terminales premium. Y en este caso nos encontramos con un procesador quad-core Cortex A7 a 1,2 GHz acompañado de 1 GB de RAM, que la verdad que ya veréis en las pruebas de rendimiento que nos da un resultado más que satisfactorio. Un apartado muy interesante que siempre debemos mencionar es el apartado del almacenamiento. Concretamente nos encontramos con 16 GB, las cuales no serán todas para aplicaciones. Además, también es importante recalcar que aparte de esos 16 GB tenemos la opción de ampliarlo a través de una tarjeta micro SD de hasta 64 GB. Batería, nos encontramos con 2200 mAh, una bastante decente batería para un terminal grande y con gran pantalla. Además de esto, pues tenemos las clásicas opciones de conectividad, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, y también interesante recalcar que tenemos la opción de radio FM. Pasamos a uno de los apartados más importantes, no nos cansamos de repetirlo una y otra vez. 4.2.2 es la versión de Android que incorpora este terminal, que además apenas ha sido personalizado, con lo cual yo creo que lo mejor que podemos hacer es irnos con Carlos, que nos dé un repaso por la interfaz del software de este BQ Aquaris 5. Sin más, vamos a hablar sobre el software de este BQ Aquaris. Realmente va a ser un paseo muy cortito, principalmente por dos motivos, ya que es la misma interfaz que el terminal Aquaris que ya analizamos hace un poquito, y sobre todo una de sus principales características es que estamos hablando de Android nativo, y la verdad que muchos de vosotros ya conocéis esta capa de personalización. Bueno, como veis, tenemos 5 escritorios para poder colocar los widgets que nosotros queramos, y sin más vamos a ver un poquito barra de notificaciones. En este caso, como ya sabéis, 4.2, una de las posibilidades que tenía era que con 2 dedos, si desplegamos automáticamente, nos aparece un control de energía, desde el cual vamos a poder calibrar diferentes variables como el Wi-Fi, GPS, uso de datos, brillo. Esta es una de las mayores novedades que introdujo 4.2, y lógicamente este Aquaris lo tiene. Desde aquí vamos a acceder a ajustes y vamos a dar un pequeño paseo. Desde aquí, en conexiones inalámbricas, tenemos la posibilidad de configurar el Dual SIM, establecer una serie de patrones para las tarjetas, para las dobles tarjetas de teléfono que podemos tener en este terminal. Os recomiendo que veáis la review del Aquaris, el primero que analizamos hace un poquito, ya que lo explico con un poquito más de detalle. Diferentes opciones como almacenamiento, batería, que os voy a contar que ya no sepáis. En este caso, almacenamiento, es interesante que lo veáis. Espacio disponible, como veis, 2 GB y 12 disponibles de los 16 que tiene el dispositivo.
seguridad, GPS y demás, y llegamos a un apartado muy importante de sistema, como es programar encendido y apagado. Y es que este terminal es uno de los pocos terminales que tiene la posibilidad de que podamos establecer cuándo queremos que se encienda y cuándo queremos que se apague, algo muy de agradecer y que no todos los terminales ofrecen. Desde aquí vamos a terminar con información del teléfono, versión de Android en su versión 4.2. Si pulsamos, ya sabéis todos que nos aparecen las famosas habitas y poquito más que contar en este apartado. Box de aplicaciones, lógicamente ya lo sabéis, partido en aplicaciones y en widgets, y una de las cosas que me gusta mucho de este fabricante en particular es que no añade aplicaciones propias, o sea, únicamente viene con lo justo y deja al usuario que se descargue las aplicaciones que quiera y no tenemos que recurrir a aplicaciones que no queremos tener en el dispositivo y que en muchas ocasiones no podemos ni borrar. Así que bueno, aplicaciones sencillas, las pocas, luego que cada usuario se instale las que quiera. Bueno, poquito más que contaros de Android en su versión 4.2 para este BQ Aquaris. Únicamente, como ya sabéis absolutamente todo, si pulsamos el botón de menú accedemos a la multitarea y este botón está destinado al botón de ajustes. Llegamos al apartado de la pantalla, sin duda uno de los más importantes cuando hablamos de cualquier dispositivo, y en este caso cobran una especial importancia ya que todo el mundo le gusta disfrutar de pantallas grandes, y en este caso 5 pulgadas para este Aquaris 5. La verdad es que estamos delante de un terminal bastante económico con una pantalla muy grande, y es algo que no estamos muy acostumbrados, aunque últimamente estamos empezando a verlo. Además, la tecnología que utiliza es la IPS, la verdad es que una buena tecnología, ya lo conocemos, nos da una buena interpretación de los colores, buenos ángulos de visión. Yo creo que la mayoría de usuarios han probado alguna vez un terminal con esta tecnología, así que en este sentido BQ parece que ha hecho un buen trabajo con el panel. Donde tenemos algún que otro problema, por una parte hemos dicho que el tamaño y la tecnología nos gustan bastante, no obstante la resolución sí que encontramos uno de los puntos realmente débiles de esta Aquaris 5, ya que cuenta con resolución QHD que viene a ser 540 x 960, bastante por debajo de lo que estamos acostumbrados hoy en día. Si queremos ser positivos y sacarle la parte positiva, nos encontramos que al tener menor resolución, esto aumentará el rendimiento de nuestro procesador quad-core. Pero como hacemos siempre, Carlos, últimamente no estamos poniendo mucho vídeo aquí, ya no ponemos esos vídeos tan entretenidos. No ponemos vídeos entretenidos porque ahora tenemos la intención que además de que veáis la pantalla, también escuchéis el altavoz trasero, así que qué mejor que escuchar un poco un videoclip, oye. Venga, musiquita. Vale. Bueno, después de la pantalla vamos a hablar de las cámaras de este BQ Aquaris 5. Nos encontramos con una cámara trasera de 8 megapíxeles, en la cual tiene también, lógicamente, flash LED, autofocus e incluso tiene la posibilidad del formato HDR. Sí, además es importante recalcar que por la cantidad de megapíxeles, la verdad es que estamos ante una buena cámara, de una buena resolución de fotografías, pero la verdad es que cuando hacemos fotografías, sobre todo en circunstancias con una luz más tenue, saca a relucir un poquito sus defectos, y yo diría que estamos ante una cámara aceptable para el tipo de terminal en el que estamos. Suele ser habitual que en terminales un poquito más low cost, donde se suele recortar, suele ser muchas veces resolución de la pantalla y calidad de las cámaras. La cámara delantera, en este caso también podríamos hacer videollamadas, lógicamente, con esta Aquaris 5. No obstante, tenemos resolución VGA, una de las más sencillitas que podemos encontrar en el panorama de Android, pero como os decimos, nos permitirá salir del paso. Un aspecto también que me ha gustado mucho, y lógicamente una de las virtudes que tiene esta Aquaris es que tiene Android puro, y por lo tanto también podremos disfrutar de la interfaz de cámara. Ahora, como siempre, Carlos, te repito que un día tenemos que cambiar el orden de los vídeos. Vamos a pasar el orden de los factores no altera producto, eso es verdad. Así que vamos a pasar con el rendimiento. Vamos a ver qué tal el procesador de este BQ Aquaris, cómo mueve con esta resolución de pantalla, con estas prestaciones, qué tal lo que nos ofrece. Y como siempre, Carlos se ha puesto manos a la obra y nos ofrece este vídeo. ¿Tú crees que podrá con Batman? No creo. Vamos a verlo. Vamos allá con las pruebas de rendimiento. Vamos a ejecutar la multitarea para que veas que no tenemos ninguna aplicación abierta, y como siempre estamos conectados a una red wifi. Sin más, vamos a empezar a probar aplicaciones. Vamos a empezar con la aplicación de Instagram. Vamos a ver cuánto tarda en abrir las imágenes y sobre todo la interpretación de colores y demás que hace el panel IPS de este BQ Aquaris. Aquí, como vemos, va cargando las imágenes
sin ningún tipo de problema, como podéis apreciar. Como siempre estamos conectados a una red wifi y a la vista está que no tenemos ningún problema en visualizar este tipo de contenido. Y de paso, como os digo, el panel LPS es cierto que no es HD, pero se ve francamente bien las imágenes como una aplicación como esta de fotografía como es Instagram. Dicho esto, vamos a pasar a por otra, como es Yandex Shell, un launcher, el cual requiere de mucha potencia gráfica, lo estamos probando últimamente. Vamos a ver que ve las transiciones entre escritorios. Como veis, no tenemos ningún problema, es un launcher que requiere bastante, como os digo, porque como veis los widgets son bastante elaborados, pero lógicamente un terminal quad-core con 1 GB de RAM no debería tener problema y así es. Pulsamos y vamos a enseñaros una de las principales características que tiene este lanzador, y es este carrusel en 3 dimensiones, que como os digo es uno de los motivos por los cuales se necesita un poquito más de potencia para que ruede sin ningún tipo de problema, y a la vista está que no tenemos ningún tipo de lag para moverlo con el BQ Aquaris. Seguimos con más aplicaciones, vamos a pasar a API Gamer, una aplicación de la familia de New Republic, de Sport Republic, para leer noticias. Ya sabéis todos un poquito cómo funciona y vamos a ver qué tal los tiempos de carga, las imágenes, velocidad y qué tal se desenvuelve el Aquaris con este tipo de publicaciones. Como veis, sin ningún problema para cargar. Vamos a entrar en otro cualquiera. Como veis, las imágenes también nos cargan de una manera muy veloz. Seguimos entrando en otros y como veis hasta ahora no tenemos ningún tipo de problema. Ahora, como veis, se agradece contar con una pantalla de 5 pulgadas para leer este tipo de aplicaciones. Es muy cómodo consumir este tipo de contenido con un dispositivo de este tamaño, y la velocidad, como veis, no tenemos ningún problema. No es la más rápida del mundo que hayamos probado en Android for All, pero la verdad que no está nada mal. Seguimos y vamos a Google Maps, una aplicación que no puede faltar en cualquier análisis. Nos vamos a poner el teclado para que veáis, es el teclado nativo de Android, y en este caso vamos a entrar en una ciudad cualquiera. Nos vamos a ir, por ejemplo, a la ciudad de Girona. Pulsamos y como veis ya nos aparece el mapa. Vamos dándole doble pulsación y se nos va a ir mostrando el mapa poco a poco, incluso ya el contenido en 3 dimensiones, spin to zoom, absolutamente ningún problema, se mueve francamente bien, la verdad. Y si le damos a mi ubicación, automáticamente nos ha llevado a nuestra localización. Como veis, sin ningún tipo de problema se mueve la aplicación de Maps. No podía faltar Google Earth. Después de probar Maps, siempre nos gusta hacerlo de este modo, probar ambas. Aquí estamos en la bola del mundo. Vamos a ir a nuestra ubicación. Vamos a ver cómo poco a poco están apareciendo los mapas, como veis. Volvemos a hacer énfasis que estamos conectados en una red wifi. Y es cierto que podemos decir que la señal del Aquaris es uno de los, entre comillas, puntos débiles, ya que no tiene una señal excesivamente grande comparado con otros terminales, pero no obstante veremos que no existen demasiadas dificultades, solo que, como veis, el contenido pues le cuesta quizá cargar un poquito más los mapas en este caso. Vamos a ir a otra ciudad, nos vamos a ir hasta la ciudad de Las Vegas, como siempre nos gusta cruzar el charco. Vamos a ir aproximándonos. Aquí, como veis, sí que carga un poquito más rápido, incluso ya va cargando el contenido en 3 dimensiones de esta conocida aplicación. Y podemos ir paseando por el Strip de Las Vegas, ir viendo los hoteles, como veis, ya en 3 dimensiones, sin ningún tipo de dificultad con este Aquaris. Dicho esto, y para ir terminando, lógicamente queda una de las aplicaciones que más me gusta probar cuando analizamos cualquier terminal, como es el del navegador. Vamos a probar el navegador nativo. Estamos en Android for All, nos vamos a ir a la página principal. Vamos a cargarla y vamos a ver tiempos de carga, scroll, pins to zoom y contenido del texto para que veamos qué tal se desenvuelve. El scroll, como veis, es francamente bueno.
Se navega muy bien con esta Quarry, como vais a poder ver en un segundillo. Doble pulsación, se ajusta la pantalla. Volvemos a hacer énfasis en el texto. Como veis, la resolución QHD sí que es cierto que queda bastante por debajo de las resoluciones Full HD en cuanto a la interpretación del texto, sobre todo cuando tenemos el texto en pequeñito. Con esta resolución es prácticamente legible, en cambio las Full HD sí que se puede leer, con dificultad, pero se puede. Bueno, como habéis visto, el pinch to zoom, ningún problema para ejecutarlo. Vamos a entrar en el análisis que le hicimos al Xpop de Alcatel. Vamos a esperar que nos carguen toda la publicidad, todo el contenido flash. Ya lo tenemos aquí. Y como os digo, la verdad que muy bien el apartado de navegación de esta Aquaris, que cumple decentemente, sobre todo la conjunción de potencia, tamaño de pantalla, hace que la experiencia web sea francamente positiva. Desde aquí vamos a entrar, por ejemplo, en Android for All Store. Como siempre decimos, es una web bastante más ligerita, tarda menos, y ya nos aparece aquí todo el contenido, y podemos incluso, como ya sabéis, desechar cualquiera de ellas. Así que bueno, como siempre, vamos a jugar. Bueno, ahora llega la hora, después de ver lo que hemos visto, ya podemos hacer un poquito las valoraciones, podemos ver qué tal es el terminal, el BQ Aquaris 5, y podemos valorar a ver si este terminal hispano-chino puede ser una buena opción de compra para aquellos usuarios que busquen un terminal relativamente grande. Vamos a empezar por el primer punto positivo y sin duda el más importante de este BQ Aquaris 5, y es el precio. Es muy difícil encontrar un terminal de 5 pulgadas quad-core y que cueste 199 euros. Sin duda, está también además promocionándolo mucho. Yo creo que va a ser un éxito de ventas. Ahí sale más la vertiente china, la vertiente de un precio competitivo. La verdad es que realmente competitivo, yo creo que es una opción muy a tener en cuenta. Segundo punto positivo, ahora sacamos la parte española. Eso es. El hardware, un buen rendimiento. La verdad es que nos encontramos delante de un terminal que tiene un procesador quad-core, que tiene 1 GB de RAM, que funciona realmente bien para el tipo de especificaciones que tiene, así que yo creo que el hardware, un poco unido con el precio, nos ofrece algo que no encontramos fácilmente en el mercado. Y el tercer punto positivo, ya lo dijimos, de su hermano menor, el Aquaris 4.5, y en este caso lógicamente se repite, y es la posibilidad de tener un terminal que sea dual SIM. Muchos de vosotros quizá utilicéis el teléfono para trabajar, y en muchas ocasiones os hubiera gustado contar con vuestro teléfono propio y el teléfono de trabajo. Pues bueno, este Aquaris tiene esta posibilidad. Exacto. Si pasamos a los apartados negativos o menos positivos, para ser buenos, la verdad es que es un clásico. Siempre que hablamos con un terminal un poquito más económico, nos encontramos que los apartados multimedia flaquean, y en este caso no es distinto. Evidentemente las cámaras de esta Aquaris 5 cumplen con su cometido, pero quedan lejos de la de los terminales de gama alta. Otro aspecto también muy importante, y ya lo sabréis porque hemos hecho bastante énfasis en ese apartado, es el de la pantalla, el apartado de la resolución. Cada vez estamos más acostumbrados a resoluciones HD, pero lógicamente un terminal de 200 euros tienen que recortar, y en este caso resolución QHD. Sí, y el último punto negativo que podríamos destacar es, como estaréis viendo ahora mismo, el grosor y un poquito también el peso, pero sobre todo el grosor del terminal. La verdad es que han pasado muchos terminales por Android for All y últimamente han pasado muchísimos, y la verdad es que hace mucho tiempo que no teníamos en nuestras manos un terminal tan grueso, y la verdad es que la sensación no es muy positiva. Así que bueno, ya conocéis absolutamente todos los detalles de este terminal del Aquaris 5, como decimos, un terminal con especificaciones tope de gama y con un precio prácticamente de gama baja. Yo creo que muy buena relación calidad-precio y muy interesante para aquellos que busquéis un terminal económico y de gran pantalla. Bueno, mención aparte, hay que destacar un poco la irrupción de China, y este Aquaris
debemos explicar una cosa muy importante. Como veis, tiene un hardware muy similar a la irrupción de estos clónicos, de esos terminales de copias de estos dispositivos, que también son quad-core, que tienen 5 pulgadas, con un precio relativamente similar, pero con el añadido que este fabricante, al ser una firma española, tenemos 2 años de garantía y un servicio por venta en España, algo que hay que valorar. Exacto, así que yo creo que el BQ Aquaris 5 es un terminal bastante interesante para aquellos que busquéis un terminal con una pantalla relativamente grande, buenas prestaciones a un precio bastante económico, así que ya tenéis toda la información y podéis valorar si es el terminal que estáis buscando. Así que nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Un saludo.